Te invito a practicar hoy el uso de la luz y sombra para lograr dar volumen a los objetos o formas de cualquier tipo con acrílico y de una forma muy fácil. Hola mis creativos, hoy es un buen día para llenar nuestra vida de color y ser feliz. ¿Cómo estás? ¿Listo, lista para empezar? Hoy vamos a practicar, como te decía, el uso de la luz y la sombra para aprender a dar volúmenes de una forma muy fácil. ¿Por qué? Porque eso yo creo que es esencial para todos para poder hacer realidad nuestros proyectos y poder hacer realidad también todos esos sueños de la pintura que tenemos. Porque yo sé que todos ustedes que me hacen el favor de seguirnos y de ver todos nuestros videos y en vivos como el de hoy lunes a las 6 de la tarde hora de México. Bueno, pues esto nos llena nuestra parte creativa, nuestros deseos de hacer y experimentar con muchas cosas y hoy no es la excepción. Hoy entonces vamos a dar manos a la obra para aprender un poco más del uso de la luz y la sombra. Si nunca lo has experimentado, pues hoy es el día para que puedas echarte un clavado y sumergirte a este mundo del volumen, de la luz y la sombra. Aquí tengo unos diagramas que sé que te van a ser de mucha utilidad porque todos aquellos objetos que tienen volumen se ven impactados por la luz y por ende se reflejan sombras. Aquí vemos una esfera y tienes que pensarlo muy bien o tomar como referencia siempre una fotografía de aquel objeto, personaje, animal o cosa que tú quieras pintar, que quieras dibujar previamente. Pero para darle volumen tenemos que pensar primero de dónde viene la fuente de luz. En este caso, la fuente de luz viene en un sentido de izquierda a derecha y por eso esta área está mucho más iluminada. Este lado está más sombreado y por eso proyecta hacia el lado contrario de la luz la sombra que llamamos sombra proyectada. Esta es sobre la superficie en donde está anclado el objeto, que puede ser el piso, la mesa, lo que tú decidas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar siempre de dónde viene la fuente de luz. Aquí tengo otro que es también una esfera, pero es el diagrama para que tú entiendas. La luz puede venir del lado izquierdo como el anterior, del lado derecho como en este caso, puede ser de arriba o de frente. Incluso a veces, si está muy elevado el objeto, pues puede venir de abajo, izquierda, derecha o de frente. Tú piénsalo, piensa qué es lo que quieres proyectar o utiliza imágenes reales o coloca el objeto enfrente de ti, un objeto que te guste mucho y que quieras plasmar, ¿de acuerdo? Entonces por eso te traje hoy estos diagramas. Vamos a necesitar el día de hoy pinturas acrílicas, blanco y negro y en colores que te gusten. Yo voy a trabajar colores cálidos, en tonalidades muy cálidas, cafés o marrones, como le llaman ustedes también, amarillos, blanco, negro, como te decía, que nuevamente lo comentamos, son los colores neutros o los valores, los neutros o valores, ¿de acuerdo? Blanco para aclarar, negro para oscurecer. ¿Te parece bien? Siempre necesitamos lápiz borrador, una superficie que en este caso estoy usando un lienzo de cartón muy rígido con tela, o puedes utilizar papel grueso, tipo papel de acuarela o de técnicas mixtas, o tela preparada de esa que viene suelta en un bloc. Agua limpia, tu toalla siempre y un plato, godete o paleta plástica, yo te recomiendo, o de cerámica que ya no vayas a usar. Pero antes de eso, yo siempre te digo, por favor, hazte tu ambiente, ponte cómodo, cómoda, pon tu musiquita, tómate algo rico, mantente bien hidratado para que la neurona esté despierta y la creatividad esté al límite. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un traguito.
Bienvenidos todos, Luz Mari, bienvenida, que siempre nos acompaña. Vamos ahora a colocar entonces los tonos. Voy a colocar un tono café oscuro, un color tipo café chocolate o café de ese que tomamos, un café muy intenso, marrón intenso, tú decídelo. ¿Por qué? Porque quiero que haya mucho contraste. Hoy te prometí que vamos a hacer luz y sombra de una forma muy fácil. ¿Por qué muy fácil? Porque quiero que si no conoces el cómo trabajar la luz y la sombra, porque estás iniciando, bueno, te sientas muy inspirada. Pero si ya lo conoces, te voy a dar unos tips, por eso te tienes que quedar hasta el final para que veas cómo vamos a trabajar con unas pinceladas muy bonitas que dan el efecto de luz y de sombra. ¿De acuerdo? Manos a la obra, entonces, como te decía. Pero antes de eso, si esto te está gustando, si esto te interesa, por favor, regálame un like y coméntame mucho porque yo quiero saber qué es lo que te interesa. Comparte con otras personas que les puede interesar, amigos, familia, tus hijos, tus nietos, quien sea. Y claro está, suscríbete, no dejes de hacerlo y toca la campanita porque así te llegan las notificaciones y no te vas a perder de nada. Entonces ya tengo, vuelvo a decirte, negro, blanco, marrón oscuro, esto se llama siena tostada, que es un café rojizo, naranja y amarillo. ¿De acuerdo? Y vamos a dar comienzo y yo te sugiero, yo siempre tengo, te digo, el bastidor ya listo con estas tonalidades que son normalmente grises para que tú puedas ver mejor la imagen. Pero tú puedes trabajar tu fondo si te es más fácil para que después no te estorbe en el tono que más te guste. Aquí podría ser un tono paja, un tono crema, un tono gris también, ¿por qué no? Porque vamos a empezar con los tonos más oscuros. Yo voy a proyectar la luz del lado derecho, ya lo viste en el diagrama, vamos a volverlo a ver. Si la luz viene del lado derecho, esta parte va a ser más luminosa. Como es un objeto más alargado, tendrá luz en estas zonas que están más elevadas, con más volumen, y vamos a tratar de dar más volumen todavía. Entonces empiezas a colocar, usa el pincel que a ti te acomode. Yo estoy usando un pincel grande, de grande a mediano. Este es un número 14 de cerda natural, que a mí me gusta mucho para el acrílico, porque no voy a trabajar muy esfumado, aunque este es excelente también para esfumar el acrílico, para hacerlo rápidamente y tú veas el resultado final. Por eso quédate hasta el final, te digo, no te vayas, no te vayas. Vamos a colocar un poco de negro aquí con este siena tostada, que va a ser un marrón muy oscuro, y vamos a hacer esta parte muy oscura. Haz el borde primero y después coloca las pinceladas desde el borde y hazlas. Puedes usar el pincel no completo, sino de canto, para que empieces a trabajar. Esta parte aquí también hay que, en esta parte central, hay que hundirla con el color oscuro. ¿Por qué? Porque como es muy hundida, precisamente profunda, le vamos a dar estos colores intensos. Voy a dejar por ahí la línea blanca. Yo dibujo con color blanco, ya que es un color que se destaca en este fondo gris. Pero te vuelvo a repetir, tú puedes usar el color que más te guste de fondo. Es más práctico hacer el fondo, sí, porque eso nos permite tener ya muy definido el fondo y después no nos metemos a la forma, que puede ser también cualquier otro tipo de objeto. Viste que te mostré esferas. Las esferas son muy fáciles de trabajar. Recuerda que esto se queda grabado, así es que si no lo ves completo porque ya llegaste un poquito tarde, apenas estás llegando, puedes verlo una y otra vez para que aprendas. Voy a trabajar en líneas gruesas. Si se te seca mucho la pintura en tu zona, en tu país, en tu ciudad, está haciendo mucho calor como aquí, la pintura acrílica seca rápido,
pero esa es parte de sus ventajas de la pintura acrílica, ya que podemos dar capas y capas, capas y capas, y eso nos puede ayudar. Primero la parte oscura, ya te recomiendo eso. La parte oscura nos da esa facilidad. Vamos a poner más oscuro aquí abajo, que es de las zonas más oscuras, porque está pegada a la base, recuérdalo. Está pegado a la base y eso nos hace esa parte más oscura. Y además nos ayuda a anclar el objeto sobre una superficie, que eso es muy importante. Si no la anclas, usa así de lado hacia el pincel y después jala y haz tus pinceladas largas. Haz las pinceladas curvas, ya que esto es súper importante. ¿Por qué las pinceladas curvas? Quiero que me lo digas. ¿Sabes por qué? A ver, quiero ver por aquí, a ver si alguien sabe. Gracias, gracias. Dice que explico muy bien. Tenerife, España. Qué gusto, Ana Isabel. Fíjate que sé que tenemos muchísimos suscriptores, seguidores en España, pero muchísimos, y eso me alegra mucho y te agradezco infinitamente que estés aquí, pero rara vez están aquí en el en vivo. Yo sé que es por el cambio de horario. Aquí son 6 de la tarde, hora de México. Estamos en la parte occidental, la parte media occidente de México. Pero observen todos cómo las pinceladas largas nos ayudan a ir mezclando los colores, y esta es una forma súper fácil, extremadamente fácil si no tienes mucha experiencia, y si ya la tienes quizás no estás acostumbrado a trabajar o acostumbrada a trabajar así, y eso te puede ayudar mucho a lograr estos efectos de cómo se van integrando los colores. Tú dime, ¿te parece bien? Házmelo saber. A ver qué dicen por aquí. Para dar la sombra, claro, hoy vamos a aprender a dar luz y sombra. ¿Qué figura estás trabajando? Un jarrón. En México y esta ciudad de Guadalajara es una ciudad muy artesanal, y los jarrones son un objeto, aquí les llamamos jarrones, ¿verdad? ¿Ustedes cómo le llaman? Supongo que igual. Un jarrón donde podemos poner flores o podemos ponerlo de decoración, y es un objeto excelente para aprender a hacer luz y sombra. ¿Te gustan los jarrones? Puedes hacer una composición, puedes trabajar 4 o 5 en tu composición aquí, en tu práctica. Puedes empezar de uno en uno y después ya haces una composición. Acuérdate, una composición es un conjunto de varios objetos. Así es que vamos a empezar a meter un poquito más de colores claros, y vamos a ir dando la luz. Recuerda que la fuente de luz está de este lado. Vamos. Acuérdate, dame un like. Recuerda, regálame un like. Manita hacia arriba. Por favor, si esto te está gustando. También suscríbete, no lo olvides. Recomiéndame. Comenta con tus amigos y coméntame aquí qué te parece. Gracias, porque me dicen que por aquí en los comentarios que les está gustando. De eso se trata siempre. Les voy a tener muchos más en vivos con estos temas y vamos a aprender a difuminar, pero hoy te estoy enseñando una técnica que es simplemente pincelada gruesa, que siempre y cuando esté húmedo y sobrepongas más pintura húmeda, no hay ningún problema. Disculpen el ruido, pero ya saben que siempre hay ruidos. Hay un poquito de ruido, pero es parte de que es en vivo. Estamos aquí en vivo disfrutando. Ya hiciste tu ambiente, ya estás muy cómodo, muy cómoda. Estás disfrutando, tienes tus pinturas a la mano. Acuérdate, puedes trabajar sobre un lienzo, como en mi caso, puedes trabajar sobre papel grueso de técnicas mixtas. No uses de acuarela porque es más caro. Entonces a mí me gusta hacer mucha conciencia contigo de todo lo que es posible, ¿verdad? Entonces vamos a dar luz y sombra, y la luz y sombra que logran en los objetos, pues el volumen, y eso es lo que nos interesa, aprender a hacer volumen con la luz y la sombra. Eso es muy importante. ¿Qué también logra el volumen? Pues la curvatura en este caso, porque como estamos haciendo un jarrón, ya lo viste, un jarrón sin flores,
un jarrón, que es un objeto decorativo en este caso, solito. Aquí está. Pero nos sirve muy bien, nos apoya, nos da toda la estructura que necesitamos para aprender a dar volumen. ¿Estás alcanzando a ver el volumen? Házmelo saber. ¿Si te gusta? Espero que sí. Me dicen por aquí que muy lindo, pero sobre todo yo quiero que les sea muy práctico, muy fácil aprender a dar muchas tonalidades y con esas tonalidades el volumen. Sírvete poca pintura si en tu lugar de origen, donde trabajas, donde vives, está haciendo calor. Si está haciendo mucho calor en ese espacio donde trabajas, donde me estás viendo, y gracias por estarme viendo, hasta donde me estés viendo. Bueno, entonces sírvete poca pintura, el acrílico tiene poca vida, fresca, húmeda. ¿Por qué? Porque es base agua, recuérdalo, recuérdalo. Fíjate cómo estoy usando ahora un pincel redondo del número 6 y estoy llenando, cargando bien de pintura acrílica y entonces le hago este efecto. ¿Te parece bien? Vamos a hacer este bordecito que es un poquito más claro. Aprovechemos que está húmedo para dar solamente la luz de esta parte y acá arriba también. Vamos a dar un poco de luz. Mezcla un poco si quieres el color. Si no, te puedes ir directamente con los colores y los vas mezclando sobre el lienzo, ya sobre el papel, sobre la tela, como tú te sientas cómodo, cómoda. Acuérdate, vamos a hacerlo. Y aquí vamos a darle mucha luz en este borde. El acrílico tarda aproximadamente 10-15 minutos si está tibio tu ambiente en secar. Entonces eso nos da tiempo para seguir trabajando. Si quieres avanzar y no te deja porque está demasiado húmedo, entonces ¿qué vas a hacer? Darle ese tiempo, ¿no? Te sirves un cafecito, te sirves algo rico, un tecito, lo que te guste, agua fresca, lo que sea, y ya. Pones tu musiquita, acuérdate, pásala bien, rico, bonito. ¿Por qué? Porque la pintura es nuestra gran compañera, es mucha terapia, es muy divertida. Podemos compartirlo con amigos, con la familia, y esto nos va a hacer pasar grandes momentos. Yo lo sé que por eso estás aquí, por eso estás disfrutando. Entonces, hazte un equipo básico si estás empezando. Si apenas nos empiezas a seguir, pues ya sabes, unos colores básicos: rojo, azul, amarillo, blanco, negro, que son los valores o los neutros, y eso nos va ayudando. Y después ya tú vas escogiendo tu naranja o como te decía, tu siena, todos estos colores. Como ves, pues ya está aquí. Se ve bastante bien, házmelo saber. Según yo, desde acá lo veo muy bien. Los pinceles al agua, que no se te hagan. Ah, muy bien, aquí mi equipo. Gracias, equipo, que me está apoyando. Se ve bastante bien. Entonces, como dijimos que la luz viene, nosotros la vamos a ubicar en este sentido. La luz viene proyectando al objeto del lado derecho, este lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner más luz de ese lado y vamos a dejar la sombra del otro. Y no se te olvide, que es súper importante, que vamos a darle lo que llamamos sombra proyectada. Hay que hacer una base, que puede ser una mesa, que puede ser el suelo, el piso o cualquier superficie, un mantel, lo que se te ocurra que tenga tus objetos. En este caso solo uno. Vamos a subirlo tantito para que lo vean mejor, para que veas que hay que hacer esta sombra proyectada. Lo más oscuro va a ser la base y todo lo demás es esta parte que vamos a proyectar la sombra. Acuérdate que es en el sentido contrario. Más o menos dale un volumen intermedio a la sombra proyectada y ya viste que bien se ve. A ver, vamos a contestar algo antes de despedirnos. A ver, para integrar los colores debo limpiar el pincel cada vez que dé algunas pinceladas. No, yo te comento que hoy no he limpiado para nada el pincel.
Usé un pincel un poco más grueso, que te digo que lo mantengas en el agua, pero yo traté, mira, ahí está. Puedes ir integrando, lo voy a poner un poquito más de oscuro. Puedes ir integrando sin limpiar. Si tú tienes poca experiencia y lo quieres limpiar, adelante, hazlo. Pero yo te sugiero que practiques sin limpiar el pincel, porque da muchísimos resultados muy hermosos y va mezclándote sin que batalles tanto, sin que tengas tantos problemas, va dando este resultado increíble. Vamos a poner un poquito de luz ahí para que se vea el reflejo. Y entonces quizás para los claros sí debas de limpiar, si ves que te está manchando mucho, pero para los tonos medios y oscuros no tienes que limpiar. Seca el pincel. En este caso no es pincel lleno de agua, no es tan acuareleado, sino es pintura tradicional. Si está demasiado gruesa, demasiado espesa, pues ponle un poquito de agua, como un 10% de agua. Siempre sécalo, pero prueba, ¿por qué no? Como lo hice el día de hoy, yo, sin limpiar. Y después te pido, hazle aquí su base, que puedes hacer un color. Yo me voy a quedar así en estas tonalidades, pero puedes hacer algo un poco más claro. Y tú ya lo terminas y le puedes dar un poquito de fondo, pero no olvides la curvatura de oscuros a claros, primero medios y después muy claros, que pueden ser estos brillos blancos. ¿Qué me cuentas? ¿Te gustó? Pues no dejes entonces, si esto te gustó, de suscribirte, y muchos comentarios espero de tu parte. Seguimos comunicándonos así. Y como siempre te digo, mil gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te mando un beso enorme hasta donde me estés viendo y por supuesto un abrazo enorme. Te quiero mucho. Muchas gracias. Hasta pronto.